Me gustaría compartir contigo una reflexión que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo, él era un cobrador de impuestos. Él era un hombre que trabajaba para el sistema que había allí, el sistema político, el sistema tributario que Roma había impuesto en Israel. Y las personas que trabajaban para los romanos en aquella época estaban muy mal vistos, porque eran vistos como traidores, porque no solamente trabajaban para los invasores, que eran los romanos, sino que se valían también de su cargo, vamos a decirlo público, para cobrar más dinero, más impuesto del que debían por ley de cobrar. Y de esta forma iban amasando fortunas y se establecían económicamente. Claro, disfrutaban de un poder económico, de una estabilidad muy buena, y destacaban sobre sus paisanos, sobre sus contemporáneos, los cuales les miraban de una forma muy negativa porque sabían que eran personas corruptas. Pero Jesús pasó por allí y, encontrándose con Mateo, lo llamó y además de llamarle, le dijo: sígueme. Y este hombre respondió a este llamado de una forma rápida, instantánea. Se levantó y empezó a seguir a Jesús, dejando atrás una vida que, aunque le proporcionara estabilidad económica, estabilidad financiera, un poder económico, lo estaba agotando, porque él tenía un problema en su conciencia. Él sabía en el fondo que lo que él hacía no estaba bien, que había mucha gente triste con él, gente a la que estaba fallando, gente a la que estaba defraudando. Y es, como se suele decir, el dinero no compra la felicidad. Y Mateo, él no era feliz. Era un hombre que buscaba una oportunidad para pasar página y recomenzar una vida nueva. Puede que tú hasta te identifiques con su historia, porque puede que haya en ti un vacío tan grande, un interrogante, puede que haya una inquietud tan grande que tú dices: la vida no puede ser solo esto. Lucho con todas mis fuerzas persiguiendo la felicidad, pero tengo un vacío que nada ni nadie puede llenar. Y Mateo siguió a Jesús, lo siguió hasta el punto que entró con él en la casa, se sentó, y no solamente él, sino que vinieron muchos que como Mateo hacían exactamente lo mismo, y muchos otros pecadores que se sentaron con Jesús y sus discípulos. A veces llegas a pensar que tu pasado te incrimina, que te impide de buscar a Dios. Escuchas como una voz interior que dices: pero yo no merezco, yo no soy digno, Dios jamás me va a perdonar, jamás me va a ayudar. ¿Cómo yo voy a buscar a Dios? Voy a poner mis pies en una iglesia con los errores, los fallos, los pecados que he cometido. Y hubo personas
que estos pensamientos los pronunciaron en voz alta, que eran los religiosos, los fariseos de aquella época. Infelizmente, siempre vamos a encontrar a gente que ni come ni deja de comer, que ni entra ni deja a los demás entrar, que siempre van a esperar una oportunidad para lanzar una crítica, poner una piedra de tropiezo, para pronunciar una especie de sentencia, para apartar a las personas, a todos aquellos que queremos buscar a Dios. Nos referimos a los fariseos. Y cuando vieron esto los fariseos, que eran muy religiosos, pero eran hipócritas, porque lo que ellos enseñaban o practicaban no era lo que ellos vivían, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no los rechaza? ¿Por qué no les da la espalda? ¿Por qué come con ellos? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate que el propio Jesús nos explica con mucha sabiduría, con mucho amor, que Él no ha venido a buscar a sanos, sino a enfermos. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y puede que tú seas un enfermo en el alma, un enfermo en tu ser, en tu corazón, porque vives con depresión, porque vives con ansiedad, porque a veces has dicho que no merece la pena continuar con esta vida, porque has pensado cosas terribles, porque te has sumergido en las drogas, en la prostitución, en la pornografía, porque te has hecho daño, porque tú has sido tu peor enemigo o has hecho daño a la gente que más amas, a la gente que tú quieres, y te sientes solo, te sientes sola, te sientes la criatura más indefensa y vulnerable que hay sobre la faz de la tierra. Puede que haya un pensamiento que te machaque, puede hasta que sientas el rechazo de la propia sociedad, como que te conocen por haber sido esa persona en tu vecindario que has provocado escándalos, gritos, peleas. Puede que hasta muchos te apoden, te hayan llamado como el borracho, la borracha, como aquella persona que es la ruina del barrio, la ruina del propio vecindario. Pero todo lo que tú quieres es una oportunidad para levantarte y recomenzar una vida nueva. Quiero que sepas que Dios no te ha dado la espalda. Jesús, Él no quiere perderte. Él, con misericordia, espera que te vuelvas para Él, para perdonar tus pecados, sanar tus heridas del alma y devolverte una vida con paz, con felicidad y con dignidad. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Poner a Dios en primer lugar. Tienes que priorizarlo. Tú no puedes pretender agradar a Dios estando pendiente del qué van a decir y del qué van a hablar. Mucha gente siempre va a hablar. Mucha gente siempre va a criticar. Van a criticarte, no van a querer comprenderte. Van a haber personas que en lugar de decirte ánimo, continúa, lucha, es exactamente esto lo que tienes que hacer, buscar a Dios para que tu vida cambie. No te van a apoyar, sino que van a coger piedras y las van a tirar sobre ti. Y van a querer condenarte, lapidarte, van a querer colocar en ti el desánimo, la duda. Muchas de estas personas, infelizmente, van a ser personas religiosas. Sí, personas religiosas que se sienten santos, que piensan que son mejores y superiores que los demás. Los fariseos, ellos creían que eran una especie de élite, como dueños de la verdad y que
tenían el poder de decir quién era de Dios y quién no lo era. A palabras necias y palabras de muerte y palabras negativas, palabras de crítica, palabras que quieren hundirte, que quieren ver tu derrota. Oídos sordos, oídos sordos. Mateo y los que fueron con él y se sentaron a la mesa con Jesús, se quedaron con la palabra que les podía ayudar y que les podía salvar. La palabra de Jesús: ven y sígueme. Jesús te estás llamando para cambiar tu vida, para secar tus lágrimas, para levantarte y hacer de ti una nueva criatura. Loli sufrió mucho desde su infancia. Nadie daba nada por Loli. Ella tenía motivos además para tener rabia, odio, para vivir con una inmensa frustración. Pero como Mateo decidió escuchar la palabra de Jesús que la llamó y levantándose, siguiéndolo, dejó atrás una vieja vida, sus traumas, sus frustraciones, para ser una mujer feliz y contenta. Escuchemos su historia ahora. Mi vida estaba acabada. Yo odiaba a todo el mundo, me odiaba a mí misma, no quería saber nada de nadie, tenía un carácter bastante agresivo, no sé, como muy déspota al hablar con las personas. Mi padre pegaba a mi madre, mis padres luego se separaron. Yo he sido la pequeña de 9 hermanos y bueno, pues ha habido de todo un poco, ¿no? Luego tuve varias relaciones sentimentales que ninguna funcionó. Me he sentido siempre traicionada, engañada, no querida. Llegué a la depresión en muchos momentos y de por sí yo no tenía aprecio por la vida. O sea, me daba igual estar viva que no. Yo me pasaba las noches llorando, vamos, el día llorando en sí. O sea, no quería hablar con la gente porque yo hablar con alguien era ponerme a llorar y enfadarme. Tenía sentimientos de, no sé, de sentirme traicionada, como que no querida, sencillamente no querida. Me daban un palo y tras otro y tras otro y tras otro y bueno, como te levantas, pues como que va pasando, ¿no? Pero llega un momento en que ya no le ves sentido a lo que estás haciendo y no le prestas atención a nada. Yo no buscaba estar con nadie, o sea, de por sí me alejé hasta incluso de mis hijos. O sea, yo me encerraba en la habitación a llorar, sencillamente a llorar. Porque yo llegué a un momento en el que no tenía ni para comer. Me tenía que ir a los supermercados a pedir dinero para comprarme una barra de pan y un paquete de fiambre para que mis hijos comieran. Bueno, pues yo andando por la calle me dieron una revista y bueno, pues la cogí y me dieron la botellita de agua también. Pero no le presté, sinceramente no le presté ninguna atención porque no pensaba yo que mis problemas se fueran a solucionar en ese centro. Entonces, bueno, pues dejé pasar meses. Entonces una tarde salí y, no sé, me puse a caminar y bueno, pues es como si algo me llevara, me guiara y hasta que, porque como sabía dónde estaba, pero no dónde estaba ubicado, y hasta que lo encontré. El pastor que me atendió me dijo que fuera a las reuniones, el horario que tenía, y que fuera a las reuniones y que ellos me ayudarían. Y ya poco a poco, según iba yendo, pues ya me fui llenando un poquito más, yo notaba que salía como más relajada, como que tenía más fuerza, veo las cosas con otra perspectiva, con más fuerza, con ganas de hacer,
de hacer y de por sí tengo un proyecto en mente que, bueno, que poquito a poco me van saliendo ideas y las voy ahí recabando. O sea, yo veo cosas que antes no veía yo una oportunidad en nada de lo que me pasaba, lo veía como una oportunidad y sin embargo ahora sí lo veo. Tengo muchas cosas en mente que poquito a poco las iré llevando a cabo. Hoy puedo decir que tengo paz y además ahora no estoy sola, ahora me siento acompañada y la verdad es que eso es muy importante. Sea el problema que tengas, sea el problema por el cual estés pasando, te puede ayudar muchísimo. Es totalmente gratuito, no tienes que pagar nada y puedes ganar muchísimo. ¿Cuántos problemas ha soportado? Ha padecido muchísimo. Su vida ha sido realmente un infierno, pero se ha dado la oportunidad de buscar a Dios, se ha vuelto para Él y hoy es una mujer renovada, transformada. Ha superado sus traumas, sus miedos, ha vencido sus fantasmas que la acompañaban desde la infancia para tener un futuro y una esperanza. Ella ha hecho como Mateo, se ha levantado y ha comenzado a seguir a Jesús. Entre nosotros, con el pastor Alberto Díaz.